Hola, mi nombre es Tristan Jiménez y hoy les hablaré sobre las biomoléculas. Este trabajo es para el Colegio de Ciencias y Humanidades del plantel Naucalpan. Tenemos que saber que existen cuatro tipos de principales moléculas que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y proteínas. Iniciaremos por los carbohidratos. Los carbohidratos sirven como fuentes de energía y como componentes estructurales esenciales en los organismos. Además, forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. Los carbohidratos generalmente están disponibles como fuente de energía inmediata. Dentro de esta tenemos a la molécula de la glucosa, que es esencial para la función celular y la regulación adecuada del metabolismo de la glucosa, que es de suma importancia para la supervivencia de nosotros como seres vivos. Ahora hablaremos del papel que juegan los carbohidratos en la biosfera. Bueno, aquí tenemos que esta es la energía almacenada por las plantas durante la formación de carbohidratos que es utilizada por los animales para realizar trabajos mecánicos y para realizar actividades biosintéticas. También del papel que juegan los carbohidratos en la nutrición humana. Los carbohidratos pueden representar hasta el 80% de la ingesta calórica total en la dieta humana. Para una dieta dada, la proporción de almidón con respecto a los carbohidratos totales es bastante variable, dependiendo de las costumbres prevalecientes. Enseguida hablaremos del papel que juegan los carbohidratos en el almacenamiento de energía. Aquí tenemos que los almidones son los principales polisacáridos de reserva de energía de las plantas utilizadas por los seres humanos. Se almacenan en las plantas en forma de gránulos casi esféricos que varían en diámetro de aproximadamente 3 a 100 micrómetros y por último tenemos al papel que juegan los carbohidratos en la estructura vegetal y animal. Mientras que los almidones y el glucógeno representan los principales polisacáridos de reserva de los seres vivos, la mayoría de los carbohidratos que se encuentran en la naturaleza se encuentran como componentes estructurales en las paredes celulares de las plantas. Los carbohidratos en las paredes celulares de las plantas generalmente consisten en varias capas distintas. Una de las células contiene una mayor concentración de la celulosa que las otras. Aquí tenemos el ejemplo de la quitina, que es un carbohidrato que es fundamental para los insectos y las plantas. Aquí vamos a hablar de las clases de los carbohidratos, que son los monosacáridos. Los monosacáridos naturales más comunes son de glucosa, de manosa, de fructosa y de galactosa. Entre las hexosas y dexilosas, la arabinosa. Entre las pentosas, estos azúcares están presentes en todas las células como componentes de ácidos nucleicos. Los disacáridos son un tipo de especializado de glucósido en el que el grupo hidroxilo anomérico de un azúcar se ha combinado con el grupo hidroxilo de un segundo azúcar con la eliminación de los elementos del agua. Polisacáridos. Los polisacáridos o glicanos pueden clasificarse de varias formas. El siguiente esquema se utiliza con frecuencia. Los homopolisacáridos se definen como los polisacáridos formados a partir de un solo tipo de monosacáridos. Los homopolisacáridos se pueden subdividir además en representantes de cadena lineal y de cadena ramificada, dependiendo de la disposición de las unidades de monosacáridos. Vamos a continuar con la siguiente biomolécula, que son los lípidos. Aquí los lípidos son cualquiera de un grupo diverso de compuestos orgánicos que incluyen grasas, aceites, hormonas y ciertos componentes de las membranas que se agrupan porque no interactúan apreciablemente con el agua. Un tipo de lípido son los triglicéridos que se secuestran como grasa en las células adiposas, que sirven como depósito de almacenamiento.
de energía para los organismos y también proporcionan aislamiento térmico. Algunos lípidos, como las hormonas esteroides, actúan como mensajeros químicos entre las células, tejidos y órganos, y otros comunican señales entre sistemas bioquímicos dentro de una sola célula. Continuemos con la siguiente biomolécula, que son los ácidos grasos, que también forman parte de los lípidos, que rara vez representan como las moléculas libres en la naturaleza, pero generalmente se encuentran como componentes de muchas moléculas lipídicas complejas, como las grasas, compuestos de almacenamiento de energía, y los fosfolípidos, los componentes lipídicos primarios de las membranas celulares. La mayoría de los lípidos de sistemas biológicos funcionan como fuente de energía metabólica almacenada o como matrices estructurales y barreras de permeabilidad en las membranas biológicas. Cantidades muy pequeñas de lípidos especialmente actúan como mensajeros intracelulares y como mensajeros extracelulares, como las hormonas y las feromonas. Continuemos con la siguiente molécula, que son las proteínas. La proteína es una sustancia muy compleja que está presente en todos los organismos vivos. Las proteínas tienen un gran valor nutricional y están directamente involucradas en los procesos químicos esenciales de la vida. Una molécula de proteína es muy grande en comparación con las moléculas de azúcar o sal y constan de muchos aminoácidos unidos entre sí para formar largas cadenas, al igual que las cuantas que están dispuestas en una cuerda. Hay alrededor de 20 aminoácidos diferentes que se encuentran naturalmente en las proteínas. Las proteínas de función similar tienen una composición y secuencia de aminoácidos similares. Aunque todavía no es muy posible explicar todas las funciones de proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos, las correlaciones establecidas entre la estructura y función pueden atribuirse a las propiedades de los aminoácidos que componen las proteínas. Las proteínas se clasifican principalmente según su solubilidad en varios disolventes. Sin embargo, esta clasificación ya no es satisfactoria porque las proteínas de estructura y función bastante diferentes a veces tienen solubilidad similar a la inversa. Las proteínas de la misma función y estructura similar a veces tienen diferentes solubilidades. Sin embargo, los términos asociados con la antigua clasificación todavía se utilizan ampliamente. Se definen a continuación albúminas, que son proteínas que son solubles en agua y en agua media saturado con el sulfato de amonio. Por otro lado, las globulinas se salan, es decir, se precipitan por medio de saturación con el sulfato de amonio. Las globulinas que son solubles en agua sin sal se denominan pseudoglobulinas. Los insolubles en agua sin sal son las euglobinas. Tanto las prolaminas como las glutaminas, que son proteínas vegetales, son insolubles en agua. Las proteínas se disuelven a 50 a 80% de etanol. Las glutaminas en solución acidificada o alcalina. Y bueno, por último hablaremos de la biomolécula ácido nucleico. Aquí tenemos que el ácido nucleico, que es un compuesto natural que se puede descomponer para producir ácido fosfórico, azúcares y una mezcla de bases orgánicas, purinas y piridominas. Los ácidos nucleicos son las principales moléculas portadoras de información de la célula y al dirigir el proceso de síntesis de proteínas determinan las características heredadas de todo ser vivo. Las dos clases principales de ácidos nucleicos son el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es ARN. El ADN es el modelo maestro de la vida y constituye el material genético de todos los organismos de vida libre y de la mayoría de los virus. El ARN es el material genético de ciertos virus,
pero también se encuentran en todas las células vivas, donde se juega un papel importante en ciertos procesos como producción de proteínas. Su estructura de los ácidos nucleicos son polinucleótidos, es decir, moléculas similares a cadenas largas, compuestas por una serie de bloques de construcción casi idénticos llamados nucleótidos. Cada nucleótido consta de una base aromática que contiene nitrógeno unida a un azúcar pentosa, o sea que 5 carbonos, que a su vez está unida a un grupo fosfato. Cada ácido nucleico contiene 4 de las 5 posibles bases que contiene nitrógeno. Adenina, que ahora sí que lo vamos a nombrar como A, guanina, que va a ser G, citosina, que va a ser C, timina, que va a ser T, y uracilo, que va a ser U, y A y G se clasifican como purinas. Tanto C, T y U se denominan colectivamente como pirimidinas. Todos los ácidos nucleicos contienen las bases A, C y G. Sin embargo, T se encuentra solo en el ADN, mientras que U se encuentra en el ARN. Ácido desoxirribonucleico, que es ADN. El ADN es un polímero de los 4 nucleótidos A, C, G y T, que se unen a través de una columna vertebral de residuos alternantes de fosfato y azúcar desoxirribosa. Estas bases que contienen nitrógeno se encuentran en pares complementarios, según lo determinan por su capacidad para formar enlaces de hidrógeno entre ellas. A siempre se empareja con T a través de 2 enlaces de hidrógeno, y G siempre se empareja con C a través de 3 enlaces de hidrógeno. Los tramos de los pares de enlaces de hidrógeno AT y GC son casi idénticos, lo que les permite unir las cadenas de azúcar fosfato de manera uniforme. Esta productora, junto con la estabilidad química de la molécula, hace que el ADN sea el material genético ideal. El enlace entre bases complementarias también proporciona un mecanismo para la replicación del ADN y la transformación de información genética. Su estructura fue propuesta en 1953 por James Watson y Francis Crick, donde establecieron una estructura tridimensional para el ADN basada en datos cristalográficos de rayos X de baja resolución, y es nombrada como la estructura de doble hélice del ADN. Ahora hablaremos del ácido ribonucleico ARN. El ARN es un polímero de ácido nucleico monocatenario de los 4 nucleótidos A, C, G y U unidos a través de una columna vertebral de residuos alternos de fosfato y de azúcar ribosa. Es el primer intermedio en convertir la información del ADN en proteínas esenciales para el funcionamiento de una célula. Algunos ARN también cumplen con funciones directas en el metabolismo celular. El ARN produce copiando la secuencia de bases de una sección ADN bicatenario llamada gen en un fragmento de ácido nucleico monocatenario. Este proceso, llamado transcripción, es catalizado por una enzima llamada ARN polimerasa. Hablaremos de los tipos de ARN que existen. ARN mensajero, que es ARNM. El ARN mensajero envía la información codificada en uno o más genes del ADN al ribosoma, una estructura especializada u orgánulo donde se usa la información que se codifica en una proteína. Ahora tenemos el ARN ribosomático, ARNR. Las moléculas de ARN ribosomático son los componentes estructurales del ribosoma. Los ARNA
forman los extensos estructurales secundarios y juegan un papel activo en el reconocimiento de porción de conservadores de mRNA y tRNA. También ayudan con la catálisis de la síntesis de proteínas. Transferir ARNT. El ARN de transferencia transporta aminoácidos individuales al ribosoma para ensamblarlos en la cadena polipeptídica en crecimiento. Las moléculas de ARNT contienen de 70 a 80 nucleótidos y se pliegan en una estructura característica de hoja de trébol. ARN antisentido. La mayoría de los ARN antisentido son derivados modificados sintéticamente de ARN o ADN con potencial valor peripeptídico en la naturaleza. Los ARN antisentídico contienen secuencias que forman el complemento de las secuencias codificantes normales que se encuentran en los ARNM. Ahora, tenemos los genomas virales. Esto también forma parte de los ARN que usan muchos virus para su material genético. Este es más frecuente entre los virus eucariotas, como también se conocen algunos virus, ARN procariotas. Algunos ejemplos comunes incluyen el poliovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, el virus de la influenza, todos los cuales afectan a los humanos. Y por otra parte, el virus del mosaico del tabaco, que infecta a las plantas, entre otros ARN. Bueno, esto sería todo para el tema de las biomoléculas. Y pues muchas gracias.